Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. El día domingo, ¿cuántos estuvimos aquí el día domingo? El Señor nos habló de empezar a caminar en un terreno diferente. Incluso nos quitamos las sandalias, amén, y entramos a un nivel de lo sobrenatural. Pero el día domingo se estuvo hablando también que es necesario pasar por un proceso para entrar en esa dimensión de lo sobrenatural. Y en esta hora yo quiero compartir con usted rápidamente lo que pasó con este discípulo, hijo espiritual del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo a su hijo espiritual Timoteo. Y vamos a ver cómo de un capítulo o como de una carta, amén, a la siguiente, el apóstol, bueno, en este caso Timoteo pasó por un proceso de transición, pasó por un proceso de madurez. Diga conmigo, transición. Cuando uno habla de la palabra transición, quiere decir que pasa de un nivel a otro. Amén. Por ejemplo, nosotros hemos visto las mariposas, pero esas mariposas, amén, tuvieron que pasar por un proceso que primero eran una larva, un gusano, y de pronto empezaron a hacerse en el capullo y salieron y se hicieron una gran mariposa. Pero ese animalito tuvo que pasar por un proceso llamado transición, o un proceso llamado, amén, madurez, un proceso que es necesario que nosotros entendamos claramente. Todos los que hemos nacido, el apóstol nos decía el día domingo, sabemos que venimos con un propósito, ¿cierto? Todos y cada uno de nosotros venimos con un propósito que Dios en su sola potestad ha diseñado para ti y para mí. Pero el éxito de nuestra vida cristiana es, amado hermano, es cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es un elemento muy fundamental como cristianos. Y el éxito en nuestra vida cristiana es que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios demarcado en mi vida, amén, para que yo lo cumpla. Y otro punto muy importante para que yo tenga una vida exitosa, es necesario que cuando yo entienda el propósito, que yo prepare las próximas generaciones o esos hijos espirituales que va a ser mi legado espiritual. Mire, todos y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un padre natural, ¿verdad? Usted tiene su papá, quizás muchos de ustedes como el mío murió hace muchos años, pero yo tuve a mi padre que fue mi progenitor y yo lo reconozco, ¿verdad? De que yo no es que me trajo la cigüeña, no, yo tuve a un progenitor y él es mi padre natural. Muchos de ustedes quizás lo tienen aquí, otros en México, en su país de origen. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y cuando nosotros aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces nosotros tuvimos un Padre celestial. Y por eso cuando oramos decimos Padre. No le estamos orando a nuestro Padre natural, que es su progenitor, sino que usted le está orando a su Padre celestial, ese Padre que nos dio la salvación a usted y a mí. Pero en esta hora yo quiero hablarle que es muy importante, aparte de tener ese Padre natural, aparte de tener ese Padre celestial, es muy importante tener un Padre espiritual. Nosotros, todos los que estamos en esta congregación, unos somos de México, otros de Centroamérica, de Sudamérica, pero todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito para desarrollar. Y bueno, es muy importante que entendamos que el Padre natural no puede sustituir o reemplazar al Padre celestial. Amén. Y el Padre espiritual, que es nuestra cobertura, nunca va a tomar el lugar de Dios, porque Dios es soberano. Él es el todo sobre todo. Amén.
Entonces hay ciertos niveles que nosotros tenemos que entender en esta nueva etapa que estamos entrando. Para entrar a poseer lo grande que Dios tiene para nosotros, es importante delinear que tenemos un Padre celestial, que tenemos un Padre natural, pero es necesario que reconozcamos al Padre espiritual que Dios nos ha dado. Y ese Padre espiritual es el pastor que te ha puesto Dios delante de ti. ¿Para qué? Para que ese pastor modele y te dé un ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en espíritu. Porque de pronto tú no puedes mirar el testimonio, más que en la escritura, de nuestro Padre celestial, pero cuando tú ves un ministro y ves la forma como él camina y ves la conducta de él, dices: yo sé que ese hombre tiene algo para mí, y es que tiene un depósito espiritual. Vaya conmigo los que están tomando nota. ¿Para qué yo necesito tener un padre espiritual? Nosotros necesitamos tener un padre espiritual porque el padre espiritual es el que nos da el conocimiento, la visión, identidad, propósito, unción y herencia. Son 6 cosas. Escríbalo una vez más, los que se quedaron atrás. El padre espiritual, o la paternidad espiritual que necesitamos todos y cada uno de nosotros, es aquel que nos da el conocimiento, la visión, identidad, propósito, unción y de último, herencia. Es muy importante, mi amado hermano, que nosotros entendamos que no todos los que estamos aquí sentados en Fuente de Vida vamos a heredar. Pero si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, y el día que Él venga y suene la trompeta, si tú estás limpio y puro, tú vas a volar con Dios, vas a estar delante del trono de Dios. Entonces nosotros, hay 2 herencias que necesitamos entender. Explíqueme, pastora, yo me entiendo lo que le estoy diciendo. Hay una herencia que me conecta con mi propósito aquí en la tierra. Y para que yo me conecte con esa herencia que funge para cumplir mi propósito en la tierra, yo necesito a ese Padre espiritual, que es el que me va a impartir la visión, la identidad, la herencia y los otros puntos que yo le había dicho anteriormente. Pero usted podrá decirme: pastora, y si yo no quiero tener ese padre, o no quiero conocer ese padre espiritual. Correcto, usted no va a perder su salvación, porque el único que salva no es el pastor. El único que salva se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El único que dio su vida en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Pero yo estoy hablando en esta hora no una oveja toda perniquebrada. Yo estoy hablándole a un ejército que está sentado en este lugar y que está siendo entrenado para un nivel de lo sobrenatural. Dígale al que está a tu lado, dígale al que está a su lado: nos están entrenando. Ese es un campamento, mi amado hermano. Dios nos ha dado palabra que aquí muchos de ustedes son ministros, son pastores, son profetas. Muchos de ustedes tienen un potencial que desarrollar. Pero ¿cómo ustedes van a desarrollar ese potencial? Muy importante. Usted mira el ejemplo del hijo espiritual del apóstol Pablo, llamado Timoteo. En el libro de Timoteo, ahí dice primero que Timoteo fue hijo verdadero. Pero en la segunda carta dice que pasó a ser un hijo verdadero a ser un hijo amado. A los que están escribiendo, ¿qué quiere decir un hijo verdadero? Para los que están escribiendo, lo que eso quiere decir: génesis, origen de un nacimiento. O sea, cuando tú dices yo soy un hijo verdadero, tú estás queriendo decir: mi origen es legal, mi origen es fundamentado. En griego quiere decir nacido legítimamente. O sea, que un hijo verdadero es aquel hijo que nació legítimamente, amén, bajo el fundamento, como dice, amén, aquí la interpretación
del origen nacimiento. Pero hay algo muy importante, que cuando tú eres un hijo verdadero, tú no puedes heredar. Repito, cuando tú eres un hijo verdadero, tú no puedes heredar. Explíqueme. Bueno, voy a darle el significado de un hijo amado, ¿ok? La definición de hijo amado en griego quiere decir agapeto. Agapeto. Y la palabra agapeto quiere decir hijo querido, merecedor, favorito. Eso es lo que significa la palabra o la definición de amado. Agapeto, que se representa querido, merecedor, favorito. Entonces nosotros vamos a ver a la luz de la palabra cómo el discípulo del apóstol Pablo pasó de ser un hijo verdadero, original, legítimamente, pasó a ser un hijo amado. Porque cuando tú eres un hijo verdadero, tú no heredas. Pero cuando tú eres un hijo amado, tú tienes la herencia. Vamos a ver. Aquí dice, en esta porción bíblica de la carta a Timoteo, que Timoteo tuvo que pasar un periodo llamado transición, un periodo llamado madurez espiritual. En el libro de Gálatas, abra conmigo el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, dice la escritura que mientras el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. Porque cuando tú eres un niño espiritual, tú no puedes recibir la herencia. Por lo tanto, es necesario madurar. Ahí en el libro de Gálatas dice la escritura que es necesario, Gálatas capítulo 4 versículo 1, que mientras el heredero es un niño, en nada difiere con el esclavo. ¿Por qué? Mire, hace un poco de tiempo atrás, ¿cuántos han escuchado de la familia Kennedy? Levante su mano. Ok, esa familia Kennedy, bueno, una tremenda maldición ahí de muertes prematuras y todo eso. Bueno, pero resulta que la hija menor de los Kennedy, hace poco, no estoy segura, si hace como 3 años más o menos, ella pudo tomar su herencia totalmente. Porque esta joven, cuando sus padres murieron, ella era una niña. Por lo tanto, la herencia la tenían trabajando los tutores, como los hijos de ese artista Michael Jackson, ¿ok? Estos hijos de Michael Jackson tienen por derecho legal la herencia de su padre. Pero como ellos son menores de edad, ellos no pueden disfrutar de la herencia que su padre le dejó en vida. Entonces, en el ámbito espiritual, mi amado hermano, significa lo mismo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y para nosotros cumplir ese propósito, necesitamos estar conectados, pegados a un Padre espiritual. ¿Por qué? Porque ese Padre espiritual modela delante de ti y te enseña cómo es la vida de un ministro, cómo es la formación. Entonces, mientras tú y yo seamos niños pequeños en la fe, nunca vamos a tomar la herencia. El apóstol Pablo sabía que Timoteo tenía mucha pasión por amar la palabra de Dios, pero Timoteo tenía que madurar. Diga conmigo, madurar. Es necesario el que nosotros maduremos. No podemos ser niños siempre. Tenemos que madurar para tomar la herencia que el Padre nos ha dejado a nosotros. Entonces, estamos viendo aquí que cuando tú eres un hijo verdadero, tú no puedes heredar. Por eso en el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, ahí el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como hijo verdadero, mi hijo natural, mi hijo nacido voluntariamente. Pero ya en el segundo libro de Timoteo ya no le dice mi hijo verdadero, ahí le dice mi hijo amado. Porque Timoteo ya había caminado con el apóstol Pablo, ya había sido trabajado, formado su carácter. Muchos de ustedes son ministros, son pastores, son profetas, pero no han sido pulidos.
no han sido enseñados. Muchos de ustedes ya tienen el llamamiento, quizás desde que estaban en el vientre de su madre, pero no han sido formados en su carácter. Tienen un carácter pésimo, tienen una mala actitud, tienen una mala forma de cómo conducirse. Y esto nosotros lo vemos cuando nosotros tenemos el discipulado. Muchas personas en el discipulado aman a Dios, aman la iglesia, pero tienen malos hábitos. Es como cuando ¿cuántos de aquí se quebraron alguna vez el brazo o alguna parte de su cuerpo, el pie, la pierna? Ok. Cuando una persona se quiebra el brazo, la pierna, es necesario que a esa persona en nuestros países la lleven a un sobador. ¿Sí han sabido de eso? Se tiene que llevar con un sobador para que ellos le acomoden el hueso y quede bien ese brazo o esa pierna. Aquí en Estados Unidos lo que hacen, se lleva al hospital, le ponen un yeso y no lo mueven hasta que solito agarre su lugar. Pero allá en nuestros países van con el sobador y el sobador sabe cómo encajar ese hueso. Pero hay muchas personas que son excelentes, pero en su formación son como ese hueso que no se los pusieron bien y crecieron todo chueco. Entonces ahora, para que ellos tengan su brazo correctamente, hay que quebrar el hueso para volver a entablillar y que el brazo le quede derechito. Usted sí ha sabido eso. Cuando usted de pronto le pegan mal su hueso, lo que es necesario es volverle a quebrar el hueso. Volverle a quebrar el hueso para acomodárselo bien y para que pueda pegar correctamente. En el ámbito espiritual es lo mismo. Muchos de ustedes, decía el pastor en la conferencia el sábado, muchos de ustedes, muchos de nosotros, me incluyo, fuimos formados por Tarzán. Es más, no tuvimos formación. Empezamos a caminar, a gatear y haciéndole como Tarzán, uga, uga, porque no hubo alguien que se partiera el lomo, como decimos, y darnos formación y decirle: así es como camina un ministro, así es como debe de comportarse la persona. Entonces son buenas personas, pero necesitan formación. Entonces aquí Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo, él tuvo que pasar por ese momento de transición, por ese momento de proceso, por ese momento de maduración, porque él no podía seguir siendo un niño. Y si él era un niño no podía heredar, él tenía que madurar. Entonces nosotros necesitamos entender ese principio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un hombre de Dios y les ha llamado la atención? ¿Cuántos de ustedes? De pronto Cash Luna, de pronto el apóstol Maldonado, yo no sé qué hombre, amén, pero a mí quien me cautivó fue mi esposo, amén, porque yo sé que hay un manto, hay una unción sobre él. Y muchos de ustedes de pronto escucharon Conquistando Nuestra Ciudad, escucharon la televisión, o de pronto dijeron: voy a ir a esa iglesia, pero hubo algo que les atrajo del ministerio. Y ustedes dicen: no sé ni qué fue lo que me atrajo, pero yo quiero decirte algo, que lo que te atrajo es porque aquí en esta casa hay una herencia para ti. Mire, es muy importante. Primero, escriban los que están escribiendo. Es necesario la atracción, la conexión y el depósito. Por ejemplo, para yo ser esposa del pastor, primero tuvo que haber un flechazo, ¿verdad? La atracción. Luego vino la conexión, cuando entramos en el vínculo matrimonial, y luego vino el depósito, que son mis hijos. ¿Me explico? Entonces nosotros en el ámbito espiritual necesitamos conocer la paternidad, y para ello necesitamos ver a un hombre que tiene una herencia. Y yo no sé si usted se acuerda, pero en la escritura dice, vaya conmigo por favor a la escritura, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice que atrasito de eso, dice que cuando Elías, dice que Elías iba pasando, y dice que Eliseo estaba arando, estaba trabajando en la tierra, y dice que Elías le tiró el manto a Eliseo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Eliseo recibió el manto, que es el depósito de la unción, Eliseo quedó conectado, quedó
conectado con ese ministro y le dijo: espérame, voy a despedirme. Y el profeta Elías le dijo: ¿y para qué me dices? Yo no te estoy llamando. Él solamente le tiró el manto. O sea, porque este hombre traía una unción. Y vemos en la escritura que Eliseo sabía que a través de Elías, el siervo de Dios, había un depósito espiritual para él. Tanto que en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice que los hijos de los profetas le dijeron: Eliseo, tú sabes que el Señor te va a quitar a tu siervo, a tu señor. Y Eliseo le dijo: sí, callad. Y el profeta Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí mientras voy a Betel. ¿Y qué fue lo que este discípulo le dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo siguió. Y luego le dice el profeta: Eliseo, quédate aquí mientras voy a Jericó. Y aquel hombre, aquel hijo espiritual, le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo siguió. Y más adelante le dice otra vez Elías, le dice: Eliseo, quédate aquí en lo que voy al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo sabía que a través de Elías había un manto de doble unción. Por lo tanto, este hijo espiritual dijo: yo no me voy a apartar de este hombre, porque este hombre tiene un depósito que darme a mí. Este hombre tiene una herencia que darme a mí. Yo quiero decirte, amado hermano, que tú y yo tenemos un propósito en esta ciudad, en esta vida. Pero es necesario que tú entiendas en el espíritu que hay hombres que Dios ha dejado en la tierra que pueden compartir contigo de esa unción que ha sido llevada en sus lomos. Recuérdese que el éxito de un ministerio es conocer el propósito, y el segundo es dejar un legado espiritual, es dejar hijos espirituales. Ya volvemos con Este es tu día. Agréguenos en Facebook, en su smartphone, en su computadora, en su tablet. www.facebook.com/Fuente de Vida y encontrarás fotos, videos y mucho más. www.facebook.com/Fuente de Vida y... Hola, ¿qué tal amigos y hermanos del pueblo de Colorado? Te saludan en esta hora tus servidores, los pastores Felipe y Sandra Díaz. Para invitarte a sintonizar el programa Conquistando Nuestra Ciudad, un programa que nació en el corazón de Dios, un programa de oración, de intercesión, guerra espiritual. Te invitamos a que estés en sintonía. Búscanos a través de 1650. Estamos de lunes a jueves a las 11 y a las 7 de la noche. Para más información, comunícate al teléfono 720-941-8433. Dios te bendiga. Bienvenido a este lugar. Bendiciones, pueblo de Dios del estado de Colorado. Les saluda el apóstol Felipe Díaz para invitarte a buscar nuestro periódico Fuente de Vida, un periódico donde encontrarás noticias, testimonio, zona infantil y mucho más. Búscalo en tu tienda favorita o llámanos al 720-941-8433. Dios te bendiga. No quiero verte de lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Continuamos con Este es tu día. Entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo tuvo que trabajar con su discípulo Timoteo para que él pasara por la transición, por el proceso de madurez. El profeta Elías tuvo que trabajar con su discípulo Eliseo
para que él alcanzara esa madurez espiritual. Si usted se recuerda, dice la escritura que cuando el Señor llamó a su siervo Moisés, le dijo que se fuera al monte, ¿verdad? Que fuera allá arriba, que le iba a dar, ¿qué le iba a dar? Los 10 mandamientos. Pero dice la escritura que este hombre de Dios estuvo ahí en la montaña, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Pregunto, el segundo, el sucesor legalmente de Moisés debería ser su hermano Aarón. Pero ¿sabe qué? Hubo un jovencito, yo me imagino jovencito porque los jóvenes son atrevidos, llamado Josué, que dijo: este hombre tiene algo para mí. Y sabe que mientras el siervo de Dios estuvo en el monte 40 días y 40 noches, dice que Josué estuvo al pie del monte esperando. Mire, pero este hombre, nosotros vemos con el transcurrir de la Biblia que más adelante se necesitó dejar una herencia, y esa herencia se la dejó el siervo a su discípulo Josué. Entonces, amado hermano, lo que Dios quiere en este campamento, tú eres un militar. Tú no eres una oveja perniquebrada. Ay, no. Tú eres un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un guerrero. Bueno, muchos no lo creen. No es que son de guerrero, son guerreros ustedes, ¿ok? Y los que son de guerrero, pues arriba guerrero, amén. ¿Dónde están los de guerrero? Ok, mire, estos discípulos, tanto Timoteo, tanto Eliseo, tanto Josué, tuvo que pasar un proceso, porque el hombre de la unción les iba a tirar un manto y iba a hacer en ellos un depósito. Entonces los siervos de Dios necesitaban ver que aquellos hombres de veras quisieran, anhelaran esa unción. Mire, yo estaba leyendo y de pronto escuché un testimonio que lo compartí en la radio. Dice que había un hombre, y este hombre era un evangelista allá en el África. Dice que este hombre hacía, bajo la unción del Espíritu Santo, los paralíticos se levantaban, un montón de milagros tremendos. Y dice que este hombre leyó el libro y dijo: wow, qué tremendo la unción que este hombre tiene. Y guardó el libro. Pero resulta que en la contraportada decía de dónde era el escritor de ese libro. Y resulta que un día él fue a esa ciudad y dijo: oh, estoy en la ciudad del autor del libro fulano de tal. Y entonces dice que iba caminando como una cita divina, vaya. Iba caminando cuando de pronto vio una residencia que decía familia y decía el nombre del autor del libro. Y dice que dijo: ¿será que esta es la casa del autor? Y tocó a la puerta. Y de pronto salió una persona y le dijo: disculpe, ¿esta es la casa del autor del libro fulano de tal? Y la persona en la puerta le dijo: efectivamente, él es el dueño de esta casa. Le dijo: ¿me permite por favor entrar a saludarlo? Le dijo: lo siento, esta persona hace año y medio más o menos cayó postrada en una cama, está inerte, no puede hablar, no se puede mover. Y eso le estaba dando de excusa a la persona en la puerta, cuando de pronto se escuchó una voz que le dijo: déjalo entrar, lo estoy esperando. Imagínense, el hombre que por año y medio no había hablado y estaba inerte en la cama, sabía que había una conexión con alguien que iba a llegar. Y dice que aquel joven entró y no, pues ya se imagina, ¿no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez pedimos el autógrafo a un famoso, a un cantante? Uno bien contento ahí que le hagan el autógrafo. No, pero este hombre era en un plano espiritual. Y dice que aquel hombre de Dios, dice que empezó, le dijo: quiero que por un lapso de tiempo, todos los días, a esta hora, vengas aquí a la casa porque yo necesito compartir contigo algo. Pasaron los meses y aquel hombre empezó a impartir, empezó a depositar sobre él lo que Dios le había dado. Resulta que aquel hombre de Dios murió. Y aquel hombre dijo: bueno, se murió, tan bonito que me estaba dando los estudios. Y él volvió a su vida normal. Y él tocaba un acordeón en las calles, se ponía a cantarle a Dios ahí en las calles. De pronto en esa ciudad hicieron una campaña evangelística los pastores de esa ciudad y mandaron a traer a un predicador reconocido.
Y ya estaba el auditorio, cerca de 5,000 personas ahí esperando que llegara el evangelista extranjero. Y de pronto empiezan a decir que el evangelista no va a venir. ¿Cómo? No va a venir. ¿Y ahora qué hacemos los pastores? ¿Qué hacemos? Le dice: pastor, predique usted. No, a mí me van a matar, porque van a pensar que fue un engaño. Le dijo: pues predique usted. No, a mí me van a matar. Todos los pastores empezaron como a tirarse la bolita. Y de pronto dijo uno, bien atrevido: y si se trata de matar a alguien, ¿por qué no invitamos al que toque el acordeón en la calle? ¿Verdad? Para que él venga y predique. Y como aquel hombre siempre pasaba tocando el acordeón con aquella pasión, le dijeron: ven y vas a predicar. Y él dijo: yo, amén. ¿Dónde está esa gente atrevida? Dice que aquel hombre tomó el reto, y cuando se paró en la plataforma, dice que entró la presencia de Dios sobre su vida. Y estaba mero enfrente una mujer con un pie llamado una enfermedad pie de elefante, que es un pie deforme, que es algo tremendo, ¿no? Y dice que cuando aquel hombre, el acordeonista, el que había recibido el depósito espiritual, cuando vio a aquella mujer, dice que le dijo: en el nombre de Jesús, ese pie vuelve a la normalidad. Y aquel pie de elefante de aquella mujer volvió a la normalidad. Estaba una persona en silla de ruedas y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Los paralíticos se empezaron a levantar, llevaron un muerto, el muerto se levantó. Y es el testimonio que nosotros escuchamos, que allá en África un pastor fue resucitado, porque esta persona que le estoy hablando fue la que recibió el depósito espiritual, hermano. Eso es real, que nosotros tenemos que primero sentirnos atraídos por ese hombre de Dios. Y después que nos sentimos atraídos, tenemos que conectarnos para que entonces venga el depósito espiritual. Entonces vemos aquí en Eliseo que él tuvo que madurar. Vemos aquí en Timoteo que él tuvo que madurar de ser hijo verdadero a ser hijo amado. Él tuvo que pasar su transición de madurar para que él pudiera recibir la herencia. ¿Por qué nosotros necesitamos a ese padre espiritual? Es porque ese padre espiritual va a depositar esa herencia. Y como principio número 1, es necesario que nosotros entendamos, los que están escribiendo, que nosotros maduremos en el amor hacia el Padre. En ese caso, amor hacia el Padre espiritual que Dios ha puesto. ¿Por qué es necesario? Hace unos años, los que ven películas, yo sé que muchos de ustedes siempre en el aposento no ven películas, pues yo sí veo películas. Bueno, yo vi una película y esa película se llama El último regalo. En inglés, The Ultimate Gift. Así, algo así, por ahí va. Bueno, y en esa película del último regalo, resulta que cuando el señor, el hombre millonario se iba a morir, él dejó un video y llamaron a todos los familiares. ¿Cuántos vieron esa movie? Mire, los demás bien espirituales. Wow, no, los felicito, de veras. Bueno, pero esa película tiene un concepto muy importante. Resulta que el día que se reúne toda la familia, llegan los yernos, llegan los hijos, llegan las nueras, llegan los nietos, y todos esperando la fortuna. Pero resulta que empiezan a decir los nombres de cada uno de ellos y no todos recibieron la herencia. El único que recibió la herencia fue un nieto, el que menos esperaban, ¿verdad? Pero esa herencia iba condicionada, porque toda herencia, mi amado hermano, necesita haber un fruto, una evidencia para que tú seas poseedor de esa herencia. Entonces, en primer punto, es necesario que nosotros desarrollemos, que nosotros maduremos teniendo amor hacia el Padre, que haya una evidencia. Ejemplo, hay personas que a través del internet, del chat, miran a una persona el día de hoy y mañana ya se casan. Yo creo que esos matrimonios no funcionan, porque el día de hoy te metes en la página y miras a una muchacha y ya mañana te casas. Ese matrimonio va al total fracaso. ¿Por qué? Porque toda relación se necesita un proceso. ¿A poco usted, para tener a su colocha, a su muchacho allá a la par, nomás con el primer ojito ya se fueron a vivir juntos? No.
para que sea una relación sana, se necesita de un proceso donde el muchacho, donde la muchacha te muestre evidencia que de veras te ama. Entonces, una relación entre una pareja viene cayendo a lo mismo como cuando se tiene una relación entre padre espiritual a un hijo espiritual. Se necesita mostrar evidencias, de tal manera que nosotros debemos de decir con el líder: líder, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Así como cuando usted hace un pacto en el altar con su cónyuge, no solamente las buenas van a estar también en las malas. Entonces es importante madurar en el amor hacia el hombre de la unción, porque muchos vienen a la iglesia, tal vez es el primer día que llegaron a la iglesia, y dicen: usted es mi padre espiritual. Pero ellos no entienden la palabra padre espiritual. Porque si tú vas a decir: él es mi padre espiritual, es porque ese padre espiritual tiene una herencia que compartir contigo, tiene una visión, te va a dar identidad, te va a dar algo que él ha recibido de parte de Dios. Entonces es necesario madurar. Si tú quieres recibir la herencia, es necesario madurar. Y un ejemplo muy claro: ¿cuántos han leído la historia del rey Saúl? La historia del rey Saúl. Bueno, dice que el rey Saúl tenía un escudero. ¿Dónde están los escuderos? Dice que el rey Saúl tenía un escudero, y que cuando la guerra estaba en el apogeo más fuerte, dice que Saúl, él le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame. ¿Sí han leído esa porción bíblica? Y el escudero le dijo: yo no nací para matar a mi señor, ni esta espada se hizo para usarla en contra de mi señor. Entonces el escudero tenía el permiso de su señor de atravesarlo con esa espada, pero él no lo hizo. Entonces, cuando el rey Saúl vio que su escudero no se atrevió a matarlo con la espada, el rey puso la espada y se tiró encima de la espada. ¿Y qué fue lo que el escudero hizo después que vio eso? Él también tomó la espada y se mató igual que su señor. ¿Qué es lo que quiero decirle? Este escudero le mostró a su señor que le amaba, que lo respetaba hasta el momento de su muerte. Hay tantas personas que dicen: usted es mi padre espiritual, pero cuando ven que aquel padre espiritual los regañó, ya no es mi padre espiritual. Entonces yo quiero decirte que si tú quieres ser un hijo espiritual, tienes que pasar tu proceso, tienes que madurar, tienes que pasar, hermano, por lo mismo que estos hombres de Dios tuvieron que pasar. Dele un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Tenemos que crecer, hermano. Tenemos que crecer en el amor hacia el Padre espiritual si queremos esa herencia. Les dije al principio que para recibir la salvación solamente recibir a Jesús, con eso ya la hiciste, y tener tus vestidos blancos. Pero si tú anhelas un ministerio, que sé que muchos de ustedes anhelan ministerio, no porque ustedes lo anhelen, sino porque Dios les ha dicho, es importante vivir bajo estos principios. Entonces el amor se tiene que probar. El amor tiene que haber una evidencia. Diga conmigo: evidencia. Nosotros leemos la escritura de aquel escudero del rey David, Urías, un hombre tremendo, que dice que su señor, su rey, le quitó hasta la mujer. Oiga bien, le quitó a la mujer de Urías Eteo. Pero aquel hombre fue fiel. Diga conmigo: fiel. Tanto que dice que lo mandaron a traer de la guerra, porque como ya David había hecho, ¿verdad?, el pecado con la mujer de Urías Eteo, entonces le dijo: para taparle el ojo al macho, llamemos al marido de esta mujer para que él piense que el hijo que va a tener ella, pues le querían hacer de chivo los tamales, en otras palabras, hermano. Pero mire lo que hizo este hombre, hermano. Este hombre mostró integridad, mostró lealtad, mostró rectitud. Fue más íntegro que su propio rey. Imagínense. Entonces Urías Eteo demostró fidelidad, no con palabras.
Porque usted con palabras bla, 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 las palabras se las lleva el viento. Lo que se necesita es evidencia. Lo que se necesita es que haya un respaldo con tus palabras. Muchas personas han venido con nosotros con palabras de adulación, palabras bonitas de piropo, y diciendo: usted es mi padre espiritual. Pero para decir usted es mi padre espiritual es porque tú estás dispuesto a que se te dé formación, a que ese huesito chueco se te quiebre. Amén. ¿Verdad que duele? Que le quiebren el huesito. Entonces muchos, cuando se les quiere quebrar el huesito para darle formación, se van llorando y van a buscar otro padre espiritual. Pregunto, ¿usted podría cambiar a su padre natural? Porque don Panchito, vamos a poner mi papá se llamaba Jesús. Mire, doble papá Jesús. Mi papá se llamaba Jesús García. Entonces, porque mi papá, Jesús García, estaba muy feito, imposible, era el más bello. Mi papá, y miré otro papá más bonito y digo: voy a cambiar de papá. No se puede cambiar de padre. Entonces, cuando Dios te ha sembrado en ministerio, cuando Dios te ha traído a una casa con un propósito, es necesario que maduremos en amor a ese siervo de Dios. Es necesario que mostremos ese amor con evidencias, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Es necesario que nosotros mostremos, si necesitamos, si nosotros queremos recibir ese depósito, esa impartición espiritual, es necesario que nosotros maduremos. ¿Y cómo usted madura? Con su pareja. Yo sé que cuando ustedes empezaron su matrimonio, quizás solamente tenían un plato y una cuchara, pero ustedes han venido a madurar. Ustedes han pasado diferentes procesos. Voltea a ver a su esposa y dígale: acuérdate, chatita, cuando empezamos, una cuchara y un plato tenían. Pero ahora no solamente un plato y una cuchara, ahora tienen una vajilla. Amén. Entonces, esa relación se tuvo que madurar, se tuvo que procesar. Yo le estoy diciendo esto, hermano, porque usted es un ministro de Dios y yo no quiero que usted se vaya a perder la herencia. Yo no quiero la herencia solo para mí. Yo quiero que la herencia sea para todos y cada uno de ustedes. Pero hay ciertos requisitos para que tú tomes esa herencia espiritual. Por eso en esta hora vengo a decirte de parte de Dios que si tú necesitas y quieres recibir esa impartición, ese depósito espiritual, tú tienes que madurar en tu amor. Que ese amor se muestre con evidencias, no con palabras. Y principio número 2, que ya me están haciendo señas: necesitamos madurar en ese amor y ser probados. Ese es el segundo principio. El primero era madurar en el amor al Padre, que haya evidencia. Y el segundo, madurar en el amor, pero que ese amor sea probado. Cuando el amor es pasado por el fuego, ahí se mira si es amor o solamente era bulla. Cuando ustedes han pasado por una etapa difícil, ahí tu cónyuge te muestra si de veras te ama o solamente se enamoró de tu figurita. Hay muchas formas como tú te pudiste haber enamorado de tu esposa, tu esposa hoy en día. Si tú te enamoraste solo del cuerpo de la esposa, hermano, muchos de ustedes tal vez se desamoraron, porque la mujer cambió el cuerpo. ¿Cuántas mujeres cambiaron? Cambiamos, hermano. Bueno, entonces, ¿cuán importante es que el amor de ese hombre hacia esa mujer sea probado? Han pasado por diferentes etapas en enfermedad, que engordó, que yo no sé cómo se puso, pelón, peludo, chaparra, gordo, yo no sé cómo se puso. Pero es importante que ese amor sea probado. Amén. Es necesario que ese amor sea probado. ¿Cómo, pastora? Usted dice que usted es un hijo espiritual de esta casa. Yo voy a probar si usted es hijo espiritual de esta casa. Voy a ver si después que se le discipline, usted va a decir: yo lo amo, pastor. Porque muchos de nuestros hijos, mientras no se le disciplina, dice: papi, I love you. Pero cuando se le da varita, se enoja, pero después se contenta. Amén. Entonces el amor tiene que ser probado. Tú puedes decir: yo soy hijo espiritual de esa casa. Bueno, pues te voy a probar, a ver si después que te quite el liderazgo sigues diciendo que eres hijo espiritual. A ver si después que te llame la atención porque no te sujetas a tu marido, a ver si todavía dices que eres hija de esta casa.
Pero si de pronto cuando se te disciplina sales murmurando, pip, no es hija amada todavía, es hija verdadera. Hay una diferencia, hermano. Si tú dices, yo soy hijo espiritual de esa casa, y cuando viene el sangoloteo espiritual, pastora Eva, Fuente de Vida, usted ha estado en Fuente de Vida, creo ya por 10 años. 10 años. Fuente de Vida no siempre hemos estado arriba. Fuente de Vida hemos pasado por vituperios, por críticas, por muchas cosas. Y aquí se prueba como el oro quién es el hijo verdadero. Porque muchos dicen, yo soy un hijo de esta casa, pero cuando se está pasando por el proceso de la crítica, de la murmuración, dicen, patitas, ¿para qué te quiero? Que no hablen de mí. Entonces tú no eres un hijo verdadero. Tú no eres un hijo amado, solamente eres un hijo verdadero. Porque en el proceso tú vas a mostrar si de veras eres original, si de veras eres un hijo amado. Si después que yo te discipline, Mario, tú dices, pastora, usted es mi pastora, tú estás pasando de ser un hijo verdadero a ser un hijo amado. Si después que yo te quite el liderazgo y te diga, ya no vas a ser músico, ahora te vas a ir a cuidar los carros al parqueadero. Y si de pronto, pero ¿por qué la pastora me mandó? Pip, no pasaste la prueba. Porque es necesario, hermano, que el amor que decimos tener sea probado. Es importante que nosotros seamos pasados de un nivel a otro rápidamente. David tuvo 2 hijos, bueno, tuvo muchos. David tuvo, pero voy a mencionar 2. El uno se llamaba Absalón. Diga conmigo, Absalón. Absalón fue un hombre egocentrista, un hombre que dividió, un hombre que traicionó a su padre, un hombre que pensaba solo en él, un hombre que nunca pudo ser un hijo amado, un hombre que solamente fue un hijo natural, un hijo verdadero, pero nunca pudo heredar. ¿Por qué? Porque ese hombre, mi hermano, en su corazón estaba la maldad. No había integridad en su corazón, no había honestidad en su corazón, tanto que fue capaz de traicionar a su propio padre. Entonces, cuando hay una traición, hermano, no se puede heredar. La palabra del Señor dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18, que este hombre, Absalón, sabía lo que había en su corazón. Y por él hacer esa división, por él hacer esa infamia tan grande en contra de su padre, vaya conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Dice que él se hizo una estatua, él se hizo una imagen, porque él dice, yo sé que voy a morir y no voy a dejar un legado espiritual. Porque cuando tú haces una división, no hay un legado espiritual detrás de ti. Ahí se corta la maldición. Mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, un monumento, una estatua, el cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se llama columna de Absalón hasta hoy. Aquí nosotros podemos ver que este hijo del rey David nunca pudo pasar de ser un hijo verdadero a ser un hijo amado. ¿Por qué? Porque Absalón no esperó su proceso. Absalón no esperó el tiempo de preparación. Absalón no pasó por esa línea que todos debemos de pasar. Incluso cuando su padre estaba en el reino, Absalón se paraba en la puerta y decía, ¿qué ayuda necesitan? Aquí estoy yo para servirles. Yo sé que mi padre es ocupado, pero si me eligieran a mí como rey, yo les ayudaría. En los lomos, en el corazón de Absalón había traición. Y cuando hay traición en el corazón, no hay legado. Por eso él se tuvo que hacer una estatua para que lo recordaran como el traidor. Pero él no dejó herencia. Si tú quieres tener herencia, no juegues a ser un hijo verdadero solamente. Tienes que pasar a ser un hijo amado. Y la Biblia dice que el rey Salomón, él esperó su proceso. Él esperó que su padre hiciera el depósito espiritual en él. Y él, si tú
tuvo herencia. Mi amado hermano, lo que te vengo a decir en esta hora, que tú tienes llamamiento, tú tienes un propósito, pero es necesario que te conduzcas de la forma correcta si tú quieres heredar. Si tú quieres heredar, es necesario que pases de ser un hijo verdadero a que pases a ser un hijo amado, un hijo aprobado, un hijo que honre a su padre, un hijo que camine con su padre, un hijo que llore con su padre. Es necesario, hermano, si tú dices soy hijo de esta casa, es necesario que cuando veas a ese hombre preocupado, que cuando lo veas a él llorando, que le digas: Padre, aquí estoy contigo. Tal vez tienes problemas en tu casa, tal vez tienes problemas de finanzas, pastor, pero muchos nos pasa como el asadón. Dame, como bueno, no le quiero decir como que solamente queremos para nosotros. Pero no es correcto eso, hermano. Si tú quieres heredar, es necesario que tú y yo pasemos de ser un hijo verdadero a ser un hijo amado. Es necesario, hermano, que nosotros maduremos en la fe. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.